Bueno, pequeño paréntesis antes de iniciar, recordar que la historia no es mía. También informar, este es mi segundo canal. Recordar que el primero es Sukuyomi Teorías, pero lamentablemente pues no tengo acceso en este momento al canal y no sé si lo podré recuperar. Por lo que estaré dejando todo lo más posible hecho en este y de todos modos lo seguiré administrando así pueda recuperar el principal. Pero de momento ya que no tengo la opción de poder conseguir mi anterior canal, pues lamento informar que deberé continuar en este. Espero les guste la historia. Recordar entonces, no el fanfic no es mío. Dejaré el link en la lista de reproducción de momento, ya que pues este canal todavía no está verificado. Sin más, los dejo con el video. Entremos. Capítulo 1. Adoptarme. Marca sí o no. Marinette quería mucho a sus padres. Les quería y pensaba que ellos la querían. Sin embargo, esa comprensión le fue arrebatada con la llegada de un Akuma basado en secretos, uno que mostraba a alguien los secretos más oscuros que se ocultaban. Cada vez que la persona estaba cerca de otra, escuchaba la voz susurrando la verdad. Marinette había recibido un golpe antes en la pelea y sintió que su mundo se desmoronaba con lo que aprendió. El secreto más grande y urgente. Sus padres no la querían. A veces soy feliz, y otras veces te miro y desearía que no hubieras sido tan terco. A veces desearía que no estuvieras aquí. Aparentemente, Ton Dupain no era su padre biológico, y su madre había querido abortar. Corrección. Se había hecho un aborto, y Marinette había sido demasiado terca para morir. Nació joven y enfermiza, y su padrastro, Ton, convenció a su madre para que la conservara. Pensé que si te abrazaba un rato, podría ver la bondad que hay en ti. Solo pensé que si pasaba tiempo contigo, podría aceptarte como mía. Me equivoqué. Pasan 10 años antes de que se den cuenta de su error. Pasaron otros 2 años con los papeles de adopción podridos en la caja fuerte, rellenados, firmados y listos para entregar. La habían criado durante una década y llegado a conocerla, y aún así no la querían. Lo único que le impidió quedarse huérfana. Aukmot. Empezó solo unos días antes de que fuéramos a reunirnos con la trabajadora social. No queríamos causar un Akuma, sería demasiado vergonzoso. Todo el mundo sabría por qué. Después de que lo derroten. Luego entregaremos los papeles y no tendremos que seguir haciendo esto. La Dibu batió su récord de derribo de Akuma más rápido, y apenas lo recuerda. La pelea fue una neblina de dolor y shock, y aún no sabe el nombre real del Akuma. Lo único en lo que podía concentrarse era en el hecho de que sus padres no la querían. El hecho de que en realidad se sintiera agradecida con Aukmot, porque sin él estaría en el sistema de acogida. Sabía que sus padres se habían distanciado más con los años, pero nunca habría imaginado que no se preocupaban por ella. Pero después de la Akuma, Marinette podía verlo. Podía ver la sonrisa tensa de su madre, mostrando los dientes con molestia más que felicidad. Vio cómo su padre se mantenía alejado de ella, cuidando de no contactar nunca con ella mientras se movían el uno alrededor del otro. Ni siquiera se dio cuenta de que echaba de menos sus palmadas en la cabeza hasta que dejó de dárselas. Estaba agradecida por los Kwamis, todos cuidando de ella y vigilando a los Akumas. Tiki ya había limpiado una docena de mariposas antes de que pudieran alcanzarla, y esas eran solo las que había visto. Era buena silenciando sus emociones, pero incluso el entumecimiento era negativo algunos días. Chanoir no fue de mucha ayuda con su crisis, ya que parecía estar pasando por una propia. Él había estado tan fuera de lugar como ella desde el Akuma, y solo podía suponer que el secreto que le revelaron le había cambiado la vida. No había otra excusa para sus prolongadas ausencias y la falta de ganas de luchar. Con el paso de las semanas, empezó a aparecer cada vez más tarde a las peleas, hasta que un día dejó de venir. Todavía le veía por París, pero con los Akumas estaba sola. No ayudaba que su vida escolar también pareciera estar desmoronándose. Las historias de Lila se volvieron más audaces, y las creencias de los demás estudiantes se elevaron junto con ellos. Adrien había dejado de hablar con Marinette cuando ella insistió en decir la verdad, y Alia parecía casi contenta de haberse librado de ella. Nino al menos tuvo la decencia de parecer culpable al alejarse, pero Novi estaba por encima de amigo en la jerarquía social. Estaba molesta, pero no le culpaba realmente. Sorprendentemente, se encontró cayendo en un grupo de amigos nuevo-viejo.
Max y Alix habían decidido desde el principio que Lila mentía, y rápidamente se pusieron del lado de Marinette cuando el resto de la clase empezó a volverse en su contra. Kim no estaba muy lejos, nunca se alejaba mucho del lado de Max y necesitaba compulsivamente retar a Alix a la última locura. Chloe también rondaba su órbita, aunque se negaba a reconocer el vínculo tentativo e insistía en actuar como si hubieran sido amigas desde hace siglos. Lo que les llevó a todos al aquí y ahora. Así que, sí. Marinette levantó su copa de vino y dio un gran trago antes de continuar. He encontrado los papeles de adopción y todo. El día que Hawkmoth es derrotado, me quedo huérfano. Bien. Su voz no tenía emoción, pero ya estaba más allá de amargura y estaba más metida en la fase de por supuesto que esto me pasaría a mí. Eso es ridículo. Chloe agitó delicadamente el brazo hacia un lado, lanzando su copa de vino con destreza sin derramar una gota. Totalmente. Sí, que les den a los padres. Kim alzó su propia copa hacia el techo, sin la gracia de Chloe mientras unas gotas se escapaban por el borde y resbalaban por su brazo. Persiguió torpemente el vino descarriado con la lengua antes de preguntar, ¿sabes lo que digo? Yo digo que deberías buscar a tus propios padres. Por supuesto. Alix llevó el vaso a la boca, pero se detuvo antes de dar un trago. Espera. Pero el problema son sus propios padres. Lógicamente hablando, sería más productivo investigar posibles hogares antes de presentar los papeles. Max bebió con cuidado de su propio vaso mientras hojeaba el móvil con una sola mano. A diferencia de los demás, su vaso solo contenía zumo espumoso en lugar del mala decisión en botella que habían elegido sus amigos. Podrías acelerar el proceso si pudieras encontrar un hogar adecuado y convencerles para que te acojan antes. Por favor, Marinette puso los ojos en blanco y se recostó al pie de la cama para mirar al techo. Estaba prensado con algún tipo de diseño de conchas marinas, como era de esperar en los estándares de Chloe. Como si fuera a encontrar a alguien que me llevara. Mis expedientes escolares se están desbordando con todas las ausencias y huelgas disciplinarias. Sin mencionar la brillante expulsión en mi carpeta. Ni hablar. El rostro de Kim se frunció de confusión e irritación. Esa expulsión fue retirada. Invertido, corrigió, dando otro trago al vino sin apartar la vista del techo. No eliminado. Aparentemente, va en contra de la política de Francois Dupont borrar algo del expediente de un estudiante, incluso si se ha puesto allí en circunstancias fraudulentas. Cualquiera que solicite mis expedientes escolares verá que fui expulsado por agredir físicamente a otro alumno, un estudiante que misteriosamente alegó perjurio tras hablar conmigo en privado. Eso es tan injusto. Alix frunció el ceño mirando su vino antes de encogerse de hombros sin mucho entusiasmo. Quizá podrías encontrar a alguien a quien no le importe. Podría preguntarle a mi padre. No importa. Marinette levantó débilmente su vaso para señalar el aire que les rodeaba. No me van a entregar hasta que Aukwitch, intervino Kim. Aukwitch, corrigió rápidamente Marinette, está derrotada. Que a este ritmo nunca va a ser así. Chanoir ya no aparece en las batallas contra los Akumas, y cuando lo hace, ni siquiera lucha. Él solo se queda ahí fingiendo que intenta detenerlo, pero solo hace que esa maldita cosa sea más difícil de derrotar. Cierto. Kim se inclinó para darle un choque de puños inestable, solo logrando rozar su pulgar contra su meñique. La Dibug necesita aliados en los que pueda confiar para que la ayuden. No solo un compañero que ni siquiera sabe de qué lado está. Definitivamente podría usar Queen Bee ahora mismo. Chloe se echó el pelo por encima del hombro mientras daba un pequeño sorbo. Al menos la tendría de vuelta. Tener más aliados en el campo supondría la pérdida de otro Miraculous, pero aumentaría la probabilidad de un resultado más favorable. Quizá tengáis razón. Marinette soltó un gran suspiro mientras se incorporaba e intentaba ignorar la pequeña oleada de cabeza. Por supuesto. Chloe resopló suavemente divertida y lanzó una mirada de broma a los demás. Nunca me equivoco. Solo espero que Chanoir no decida luchar por Aukwitch. Alix pareció estremecerse al pensarlo y añadió. No quiero que entres en el sistema de acogida, pero sí quiero que Hawkmoth desaparezca. Igual. Definitivamente.
Solo tendremos que encontrarte un hogar antes de que ella lo derrote. Chloe se lanzó un poco hacia adelante, emocionada, con los ojos muy abiertos mientras exclamaba: «Oh. Lo sé. Podrías preguntarle a Wayne». Marinette miró a los demás y vio que sus expresiones eran tan vacías como las suyas. ¿Quién? Bruce Wayne. Chloe levantó la nariz mientras su sonrisa se volvía demasiado confiada con un toque de sabelotodo. Ese multimillonario americano. Tiene una inclinación por adoptar niños con historias trágicas, y tú eres justo su tipo. Pelo oscuro y ojos azules, y le encantaría ese rollo de buen santurro que tienes. Apuesto a que te adoptaría sin dudarlo. Y si no lo hace, puedo hacer que papá te acoja. Claro, Chloe. Marinette puso los ojos en blanco y se inclinó para coger la botella de vino y rellenar su copa. Le enviaré los papeles de adopción con una carta de enhorabuena, es una niña. Sería más beneficioso enviarlos con un paquete de conocerse, murmuró Max distraídamente, levantando la taza en medio brindis. No seas amargada. Chloe le tendió su propia copa al ver a Marinette con la botella. Te apuesto $1000 a que firmaría los papeles sin dudarlo. No tengo $1000. Lo harás después de que te adopte. Las chicas y Kim se rieron a carcajadas ante la broma y dejaron el tema mientras seguían con otros temas. Sin embargo, Max no se reía. En cambio, Max investigaba todo lo que podía sobre un tal Bruce Wayne. Estaba analizando la historia de adopciones que tenía el hombre, junto con los actos benéficos que había liderado en las últimas décadas. Parecía un hombre de gran corazón y un exterior pulido y despistado. Aunque parecía más un acto que la verdad detrás del hombre. Max envió un mensaje a su sistema informático y volvió a la conversación con los demás. Tendría que estudiar las leyes y profundizar un poco más en todo el asunto de Gotham, la familia Wayne y la adopción en el extranjero, pero parecía un buen plan. Lo peor que podría pasar sería la negativa del señor Wayne a firmar los papeles de adopción. Estadísticamente hablando, poner en marcha el plan solo aumentaría las posibilidades de Marinette de conseguir un hogar estable y lleno de amor. Estaba decidido. Implementaría este nuevo plan, pero no se lo contaría a Marinette. No tenía sentido decírselo, ya que había un 87% de posibilidades de que los papeles fueran rechazados. No había razón para decírselo, solo para permitirle sentir el rechazo si se lo negaba. Pero ese 13%, estaba dispuesto a apostar por esas probabilidades, especialmente si las probabilidades estaban en contra de Marinette. Siempre parecía tener la suerte de su lado, sin importar los datos. Tim estaba cansado. Había hecho una patrulla extra la noche anterior y había olvidado que su reunión a las 400 horas se había adelantado a las 1200. No ayudaba que le estuvieran insistiendo por su consumo de café, ni que Jason hubiera robado de alguna manera la cafetera de su apartamento otra vez. Que intentara ahogarse en café mientras estaba con su familia no significaba que siempre se bebiera cafeína de un trago. Así que Tim llegaba tarde a una reunión, cansado por la falta de sueño y café, y estresado porque, al parecer, había dejado los papeles que necesitaba en la mansión Wayne. Esa mañana era un torbellino en la oficina de Bruce mientras cogía lo que necesitaba, y le gustaría culpar a Jason por su error de coger algo que no debía. No fue hasta después de la reunión que se fijó en el gran sobre amarillo, aún sellado y grueso con papel. El franqueo marcaba claramente que era de París, Francia, pero también estaba marcado para familia Wayne y no solo Bruce. Entonces no sintió culpa al coger su abrecartas y decidir investigar el contenido. Lo que le llevó a la situación actual. Mirar los papeles de adopción y preguntarse si era una alucinación nacida de la abstinencia de cafeína. Los papeles de adopción ya estaban rellenados con una letra ordenada, sin solo la firma y el nombre del adoptante. El resto de los documentos parecían ser material de referencia para las leyes de adopción parisinas y cartas de recomendación personales o escritos para el niño en cuestión. Los documentos estaban documentados en francés, con traducciones manuscritas y adjuntas. El sobre también incluía un CD y 3 memorias USB. El CD no tenía ninguna inscripción, pero las memorias USB estaban etiquetadas con logros, aficiones e introducción.
Rápidamente aseguró su portátil y cerró la puerta de la oficina antes de coger la unidad de introducción y meterla en su ordenador. Abrió varias carpetas y rápidamente hizo clic en la primera, etiquetada Historia. Se abrió para revelar varios documentos disponibles, nombrados de forma similar. Historia personal, historia familiar, historia médica, que Tim estaba bastante seguro de que violaba algunas leyes de IPAA, aunque se preguntaba si eso era solo cosa de Estados Unidos. Historia académica, antecedentes penales, clic clic. Tim leyó rápidamente los documentos entregados, y no pudo evitar que su emoción creciera. Por la información que había leído, encajaría bastante bien en la familia. Sobre el papel, parecía una persona genuinamente buena, con una moral fuerte y una ligera costumbre por el carterismo. Aunque las manos pegajosas pueden hacer que encaje más, especialmente con su madrastra no oficial. Por su historial, había deducido que era una chica trabajadora, dispuesta a dar un paso adelante para ayudar a los demás. Tenía la costumbre de robar pequeños objetos a quienes la rodeaban, pero cada caso documentado parecía tener un motivo real detrás. Los objetos también fueron devueltos por su propia voluntad en muchos de los casos. Su esfuerzo se reflejaba en sus notas y en sus puestos en muchos clubes y actividades relacionadas con su colegio, salvo la caída que se había notado en los últimos meses. También vio la expulsión en su expediente, pero solo recordó cuántas veces Bruce había tenido que hacer una generosa donación a sus distintas juntas escolares para revertir decisiones similares. El resto del día lo pasó absorto en su investigación, tanto en lo que le habían preparado como en lo que necesitaba excavar para encontrar. Había habido algunas señales ocasionales, pero cada una fue rápidamente descartada mientras profundizaba en la situación. Cuando por fin encontró fotos de ella, no pudo evitar reírse de cómo encajaba con sus futuros hermanos. Él lo aprobaba y quería conocerla. No sintió culpa ni vergüenza al abrir el correo electrónico de la empresa y empezar a escribir, enviando un mensaje al Departamento de Relaciones Públicas junto con su división de apoyo educativo. La alumna de Françoise Dupont, Marinette Dupin-Chen, acababa de ser seleccionada mediante un sorteo aleatorio, ofreciendo la oportunidad para ella y sus compañeros de participar en un programa de intercambio cultural. Interactuarían con la Academia de Gotham en preparación para un viaje de un mes a Gotham, incluyendo un sistema de amigos por correspondencia con clase de asistentes generales, visitantes de Gotham y proyectos o actividades tanto en París como en Gotham. Todo financiado por Wayne Enterprises. Envió los correos y silenció rápidamente el móvil, ignorando los gritos de protesta, tanto electrónicamente como fuera de la puerta de su despacho. En cambio, volvió a sumergirse en su investigación mientras intentaba conocer a su nueva hermanita. ¡Oh, mira! Una cuenta de correo electrónico. Estimada señorita Dupin-Chen. Enhorabuena. Te agradecemos que participes en nuestro sorteo de lotería y nos complace informarte de tu éxito. Tú y tu clase en Françoise Dupont habéis sido seleccionados para participar en el programa de intercambio cultural de Wayne Enterprises, junto con otra clase de la Academia Gotham. Esta experiencia incluirá un intercambio de correos electrónicos entre estudiantes asociados visitantes personales a ambas clases participantes proyectos individuales y grupales, un intercambio de clases de un mes. Seguiremos en contacto y le mantendremos informados sobre el calendario y las expectativas para este programa, así como sobre cualquier apoyo que pueda necesitar para llevar a cabo esta tarea. También me gustaría fomentar la comunicación abierta y ofrecer mi correo electrónico y número de teléfono personales en el documento adjunto. Por favor, no dudes en contactar con nosotros si tienes alguna pregunta o inquietud, por correo, charla o mensaje de texto. Espero con interés tu respuesta. Timothy Drake Wayne, co-CEO de Wayne Enterprises. Todos los gastos serán cubiertos por cualquier estudiante o acompañante que asista a las actividades o al viaje de intercambio. Como fue la señorita Dupin-Chen quien participó en el sorteo, seguirá siendo nuestro principal punto de contacto para el programa en general, mientras que la profesora, Me Bustier, será contactada para encargarse de la parte educativa y logística del programa. Cualquier estudiante que no quiera participar en el intercambio no será obligado a asistir.